Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar esta increíble narración, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote las mejores historias en formato sonoro. Hoy presentamos Al pie de la Torre Eiffel, una obra fascinante de Emilia Pardo Bazán, en la que la autora nos sumerge en la París de finales del siglo XIX, a través de sus detalladas crónicas sobre la Exposición Universal de 1889. Esta feria mundial no solo presentó al mundo la imponente Torre Eiffel, sino que también fue un escaparate de los avances tecnológicos, culturales y sociales de la época. En esta narración, que hemos dividido en 15 capítulos, recorreremos junto a Pardo Bazán los pabellones de la exposición, exploraremos la vida parisina y reflexionaremos sobre el progreso de la humanidad desde la perspectiva única de esta escritora gallega. Sin más preámbulos, comencemos este apasionante viaje literario. Acompáñanos. Capítulo 1. Un viaje hacia la modernidad. El tren avanzaba con una cadencia monótona y firme, cruzando los paisajes que separaban España de Francia. Emilia Pardo Bazán, con la mirada fija en la ventanilla, contemplaba cómo el mundo exterior se desdibujaba en una sucesión de colinas, campos de labor y pequeños pueblos adormecidos en la penumbra del amanecer. Viajaba con el entusiasmo de quien se dirige a un espectáculo sin igual, con el ansia de descubrir lo que prometía ser la más grandiosa manifestación del progreso humano, la Exposición Universal de 1889, celebrada en París. Desde hacía meses, periódicos y revistas de toda Europa anunciaban con gran pompa este evento sin precedentes, que no solo presentaría a la Torre Eiffel como su símbolo máximo, sino que también serviría de escaparate para los avances más asombrosos de la ciencia, la industria y el arte. Para Pardo Bazán, esta era una oportunidad irrepetible para observar de cerca la cuna del progreso y, al mismo tiempo, reflexionar sobre el papel de España en ese torbellino de innovación que caracterizaba al siglo XIX. El contraste entre dos mundos. Al cruzar la frontera, la escritora no pudo evitar comparar la realidad española con la francesa. Si bien España poseía una rica tradición cultural, todavía parecía sumida en una especie de letargo, aferrada a estructuras que se resistían al cambio. París, en cambio, era el epicentro del dinamismo, un hervidero de ideas y revoluciones donde la modernidad se imponía sin titubeos. Desde el primer momento, la diferencia se hizo evidente. Las estaciones ferroviarias francesas eran más organizadas, los trenes más rápidos, las infraestructuras más eficientes. Incluso el paisaje parecía haberse adaptado mejor a los tiempos modernos. Grandes extensiones de tierras cultivadas, fábricas humeantes en el horizonte y un bullicio incesante en cada parada del trayecto. Era como si el mundo avanzara a dos velocidades distintas, y Pardo Bazán no podía evitar preguntarse cuál sería el destino de su propia nación en este escenario de cambios vertiginosos. La llegada a París, el umbral del progreso. Cuando el tren finalmente se detuvo en la estación Gare du Nord, un torrente de sonidos y movimientos envolvió a la autora. Cientos de viajeros descendían con prisa, maletas en mano, mientras los gritos de los cocheros, los vendedores ambulantes y los mozos de equipaje se entremezclaban en una cacofonía vibrante. París la recibía con los brazos abiertos, pero también con su ritmo frenético y su incesante actividad. Al salir de la estación, la primera impresión de la ciudad fue abrumadora. Bulevares anchos y majestuosos se extendían en todas direcciones, iluminados por la brillante luz de los faroles de gas que conferían a la metrópoli un aire casi onírico. Carruajes tirados por caballos surcaban las calles adoquinadas, mientras elegantes damas y caballeros transitaban con un aire de seguridad y orgullo propios de quienes habitaban el centro del mundo. Pero lo que más llamaba la atención era la diversidad de personas que se congregaban en la ciudad con motivo de la Exposición Universal. Delegaciones de distintos países, comerciantes orientales, académicos alemanes, industriales británicos y artistas de todas partes del mundo se daban cita en la capital francesa, formando un mosaico cultural que reflejaba la amplitud del evento. La Torre Eiffel, aunque aún distante, se vislumbraba en el horizonte como una presencia inconfundible, un gigante de hierro que desafiaba los cánones arquitectónicos de su tiempo. Expectativas ante la Exposición Universal. Mientras recorría las calles rumbo a su alojamiento, Pardo Bazán reflexionaba sobre lo que estaba a punto de presenciar. Se decía que la exposición de 1889 superaría todo lo visto hasta entonces. Pabellones de naciones enteras, exhibiciones de máquinas asombrosas, demostraciones de electricidad y avances en la comunicación que prometían transformar la vida cotidiana.
¿Cuál sería el impacto de todo esto en la sociedad? ¿Se trataba de un verdadero progreso o de una simple ilusión de modernidad? La escritora no tardó en darse cuenta de que París no era solo una ciudad, sino un símbolo del espíritu del siglo XIX. Todo en ella exudaba modernidad, desde sus infraestructuras hasta su gente, que parecía moverse con una determinación inquebrantable hacia el futuro. La Torre Eiffel, que tanto revuelo había causado entre arquitectos y críticos, era la encarnación de esa modernidad, un monumento al ingenio humano, una prueba tangible de que el tiempo de las viejas tradiciones estaba dando paso a una nueva era. Con estas ideas en mente, Pardo Bazán decidió descansar antes de embarcarse en su exploración de la Exposición Universal. Sabía que en los días venideros sería testigo de los más asombrosos avances de la humanidad, pero también sabía que su mirada crítica le permitiría analizar más allá de las apariencias. ¿Era realmente este el camino hacia el futuro, o simplemente un espectáculo pasajero destinado a deslumbrar al mundo? El amanecer en París traería consigo las respuestas. Capítulo 2. La llegada a París y el impacto de la exposición. El bullicio de París recibía a Emilia Pardo Bazán con una intensidad abrumadora. La estación de Gare du Nord, punto de llegada de incontables viajeros de toda Europa, vibraba con el ir y venir de maletas, los llamados de los mozos de equipaje y el silbato incesante de los trenes que partían y llegaban sin cesar. Desde el momento en que puso un pie en el andén, la escritora sintió que la capital francesa era mucho más que una ciudad. Era un organismo vivo, palpitante, que latía con la energía de miles de almas que se movían al compás de un siglo que cambiaba aceleradamente. La multitud era una amalgama de lenguas y atuendos, reflejo de la diversidad de personas que acudían a la Exposición Universal de 1889. Delegaciones de distintas naciones se distinguían por sus vestimentas y maneras, británicos de porte aristocrático, comerciantes orientales con túnicas exóticas, industriales estadounidenses con trajes impecables y artistas bohemios que parecían más preocupados por la estética de su atuendo que por la comodidad del viaje. Todo París estaba convertido en un crisol de culturas, una Babel moderna en la que las ideas, los inventos y las aspiraciones de la humanidad se entremezclaban en un solo punto de encuentro. El primer vistazo a la Torre Eiffel. Al salir de la estación y adentrarse en las calles parisinas, Pardo Bazán sintió como la ciudad la envolvía con su elegancia arquitectónica. Los bulevares anchos y majestuosos, diseñados por el barón Haussmann, se desplegaban con su armonía de edificios de fachadas refinadas y balcones de hierro forjado. Los cafés de las esquinas rebosaban de vida, y los escaparates de las tiendas exhibían con orgullo las últimas creaciones de la moda francesa. Pero nada podía prepararla para la visión que, a la distancia, dominaba el horizonte: la Torre Eiffel. Se alzaba con una osadía desafiante, una estructura de hierro que parecía burlarse de las nociones clásicas de belleza y proporción. Era un coloso de 300 metros de altura, una obra de ingeniería sin precedentes, construida en apenas 2 años por el visionario Gustave Eiffel y su equipo de ingenieros. Las opiniones sobre la torre eran un tema de debate candente en París. Mientras algunos la veían como una proeza del genio humano, otros la consideraban un horror metálico que arruinaba la estética de la ciudad. Un andamiaje monstruoso, la llamaban algunos críticos. Una aberración arquitectónica, decían los más tradicionales. Sin embargo, allí estaba, inamovible, desafiando la opinión pública con su mera existencia. Para Pardo Bazán, la Torre Eiffel era mucho más que una estructura. Era un símbolo del siglo XIX, un emblema del cambio radical que estaba transformando el mundo. Representaba la victoria del hombre sobre la naturaleza, la conversión del hierro en arte, la materialización del progreso que tanto se pregonaba en la Exposición Universal. El ambiente de la Exposición Universal. Conforme avanzaba por las calles rumbo al Campo de Marte, el sitio donde se celebraba la exposición, la escritora comenzó a percibir el verdadero impacto del evento en la ciudad. La Exposición Universal no era solo una feria o una muestra de avances científicos, era un espectáculo en el que París desplegaba todo su esplendor para impresionar al mundo. Los grandes pabellones, construidos expresamente para la ocasión, se extendían como pequeños mundos en sí mismos. Cada país tenía su espacio propio, decorado con los símbolos y las artes que mejor representaban su identidad. Desde los exóticos pabellones del lejano oriente hasta las demostraciones de la ingeniería británica, el evento era una exhibición de supremacía cultural y tecnológica. Los parisinos vivían la exposición con entusiasmo y orgullo. Las avenidas estaban atestadas de visitantes,
Los teatros presentaban obras alusivas al evento y hasta las panaderías vendían dulces con la forma de la Torre Eiffel. Era imposible caminar por la ciudad sin sentir la atmósfera vibrante de innovación y maravilla. La electricidad y la iluminación de París. Uno de los aspectos que más impactó a Pardo Bazán fue la iluminación de la ciudad. París, conocida ya como la ciudad de la luz, había llevado este título a un nuevo nivel con la implementación de la electricidad en sus calles y edificios. Las noches parisinas brillaban con una claridad casi diurna gracias a las lámparas incandescentes que sustituían las antiguas farolas de gas. La escritora quedó maravillada al ver cómo los pabellones de la exposición resplandecían en la oscuridad, iluminados con bombillas eléctricas que resaltaban sus formas y detalles arquitectónicos. Era un espectáculo sin igual, una prueba palpable de que el futuro ya había llegado y estaba iluminado por la ciencia. La luz eléctrica no solo transformaba la estética de la ciudad, sino que también representaba una promesa de modernidad que se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana. En la exposición, se exhibían máquinas eléctricas capaces de hacer funcionar fábricas enteras, ascensores impulsados por corriente eléctrica y hasta sistemas de transporte que, en un futuro cercano, revolucionarían la movilidad urbana. El choque entre tradición y modernidad. Sin embargo, mientras se sumergía en la magnificencia de la exposición, Pardo Bazán no podía evitar preguntarse qué significaba realmente todo aquel despliegue de tecnología. Si bien el progreso era innegable, ¿hasta qué punto la humanidad estaba preparada para él? París parecía haber abrazado la modernidad sin reservas, pero no todos compartían ese entusiasmo. En los cafés y tertulias literarias, escritores y artistas discutían acaloradamente sobre si la tecnología estaba desplazando el arte, si la industrialización estaba destruyendo la esencia de la vida o si el siglo XIX estaba avanzando demasiado rápido hacia un destino incierto. Para la escritora gallega, estos dilemas eran cruciales. ¿Podía España incorporarse a esta ola de cambio sin perder su identidad? ¿Era posible combinar el respeto por la tradición con la aceptación del futuro? La Exposición Universal, con toda su magnificencia, no solo exhibía inventos y descubrimientos, sino que también planteaba interrogantes fundamentales sobre el destino de la civilización. Un nuevo horizonte se abre. Al finalizar su primer día en París, Pardo Bazán se retiró a descansar con la mente llena de imágenes, sonidos y pensamientos. La ciudad, con su vibrante energía, le había demostrado que el mundo estaba cambiando de manera irremediable. La Exposición Universal no era solo una feria, era un manifiesto del siglo XIX, una declaración de que el ser humano estaba dispuesto a conquistar el futuro, con la Torre Eiffel como su estandarte. Mientras cerraba los ojos, el brillo de las luces eléctricas aún se reflejaba en su memoria. El día siguiente traería nuevas maravillas, y con ellas, nuevas reflexiones sobre el rumbo que tomaba el mundo en aquella encrucijada entre tradición y modernidad. Capítulo 3. Entre intelectuales y bohemios, la vida cultural de París. El amanecer en París trajo consigo un aire fresco y vibrante que parecía estar impregnado de las historias y el bullicio de la noche anterior. Desde su habitación en el hotel, Emilia Pardo Bazán contempló la ciudad despertando lentamente, con los primeros carruajes recorriendo las avenidas empedradas y los vendedores instalando sus puestos en los mercados. Pero su mente estaba ocupada con un solo pensamiento: el París intelectual, aquel mundo de escritores, filósofos y artistas que habían hecho de la ciudad el epicentro cultural de Europa. Una visita a la librería de la Galería Vivien. Antes de sumergirse en tertulias y encuentros, decidió comenzar la mañana con una visita a una de las librerías más prestigiosas de París, ubicada en la Galería Vivien. Este pasaje cubierto, con su techo de cristal y su suelo de mosaicos, albergaba tiendas exclusivas y cafés frecuentados por intelectuales. Al cruzar sus puertas, fue recibida por el aroma de libros antiguos y papel nuevo, un santuario para cualquier amante de la literatura. Entre los estantes, encontró obras de escritores franceses contemporáneos como Émile Zola, Gustave Flaubert y Guy de Maupassant, nombres que dominaban la escena literaria. Se detuvo en una sección dedicada al naturalismo, el movimiento que buscaba retratar la realidad con una crudeza casi científica, y que había causado gran revuelo en la literatura. Como autora española que defendía la modernidad literaria, Pardo Bazán sentía admiración por aquellos escritores, aunque no sin cierta distancia crítica. Mientras hojeaba un ejemplar de Nana, de Zola, el librero, un hombre de edad avanzada con lentes redondos y una barba bien cuidada, se acercó a ella. «Mademoiselle, parece interesada en nuestros novelistas más polémicos», comentó con una sonrisa cómplice.
Más que polémicos, revolucionarios, respondió ella. Zola ha sacudido los cimientos de la literatura, para bien o para mal. El librero asintió. La literatura debe provocar. Si no lo hace, no es más que un adorno para las mentes dormidas. Aquella frase resonó en su interior. París no era solo un escaparate de invenciones mecánicas, sino también de ideas audaces que desafiaban lo establecido. Encuentro con escritores y debates sobre la modernidad. Por la tarde, Pardo Bazán tenía una cita con algunos intelectuales en un salón literario, una tradición parisina que reunía a escritores, críticos y pensadores en tertulias donde se debatían los temas del momento. El encuentro se celebraba en el hogar de una dama de la aristocracia ilustrada, cuya biblioteca privada rivalizaba con las mejores de la ciudad. Allí, entre copas de vino y cigarros encendidos, la conversación giraba en torno a la exposición universal y sus implicaciones en el arte y la literatura. ¿Podía la literatura mantenerse al margen de la revolución tecnológica? ¿O debía rendirse ante la máquina y transformar su esencia para reflejar el nuevo mundo? Uno de los asistentes, un joven poeta simbolista de mirada inquieta, expresó su escepticismo. La ciencia nos ha dado la luz eléctrica, sí, pero ¿puede iluminar el alma humana? ¿Puede explicar el misterio del arte, del amor, de la inspiración? Pardo Bazán, siempre aguda en sus respuestas, replicó con firmeza. La literatura no puede ignorar la modernidad. La Torre Eiffel puede parecernos una monstruosidad de hierro, pero dentro de un siglo será un símbolo de nuestra era. Del mismo modo, las letras deben evolucionar, sin perder su alma, pero sin miedo al cambio. Las opiniones se dividieron. Mientras algunos defendían la pureza del arte por encima del progreso material, otros veían en la tecnología una fuente de inspiración inédita. Entre copa y copa, la discusión se alargó hasta bien entrada la noche, reafirmando lo que Pardo Bazán ya sospechaba. París no solo era la capital de la moda y la ingeniería, sino también de las ideas, del pensamiento que desafiaba el pasado y soñaba con el futuro. La Bohemia Nocturna en Montmartre. Antes de regresar a su hotel, decidió aventurarse en otro rincón de París. Montmartre, el barrio bohemio donde la vida nocturna latía con una intensidad única. A diferencia de los salones aristocráticos, Montmartre era el refugio de artistas sin fortuna, de pintores que intercambiaban sus cuadros por una copa de absenta y de músicos que tocaban por unas monedas en los cafés iluminados con farolillos de gas. Uno de los lugares más célebres era el Moulin Rouge, el cabaret de moda, donde la danza del cancán desafiaba las normas de la moral tradicional. Al cruzar sus puertas, Pardo Bazán se encontró con un espectáculo de luces y música, de risas y brindis, donde la alegría parecía ser la única ley. Los murales del local estaban decorados con pinturas de Henry de Toulouse-Lautrec, el artista que capturaba en sus lienzos la esencia de la vida bohemia con trazos vibrantes y colores intensos. En una esquina, un grupo de pintores discutía sobre la última exposición de un joven artista llamado Vincent van Gogh, cuyas obras aún no eran comprendidas por el público. Pardo Bazán observó todo con fascinación. Aquella noche en Montmartre era un reflejo de París en su máxima expresión, una ciudad de contrastes, donde la alta cultura y la bohemia se entrelazaban, donde la tradición y la modernidad chocaban y se fusionaban, creando algo único e irrepetible. Cuando finalmente regresó a su hotel, las luces de la Torre Eiffel aún brillaban en la distancia. La ciudad dormía, pero su esencia seguía vibrando en el aire. ¿Acaso no era esto lo que hacía de París el epicentro del mundo? No solo sus monumentos ni su ciencia, sino su espíritu indomable, su eterna capacidad de reinventarse y desafiar los límites de lo posible. Mientras se acomodaba en su escritorio para escribir sus impresiones del día, supo que aquella experiencia cambiaría su visión para siempre. París no era solo un destino, era una lección, un desafío, una revelación. Con esa certeza, apagó la lámpara y dejó que la ciudad, con su eterna sinfonía de ideas y emociones, siguiera susurrando en sus sueños. Capítulo 4. El encanto de la vida cotidiana entre los parisinos y los turistas. A medida que la primavera avanzaba, París se vestía con los colores suaves y luminosos de la estación. Las calles de la ciudad comenzaban a estar llenas de turistas, pero también de parisinos que, como siempre, seguían su rutina diaria con la misma elegancia y cierto aire despreocupado que caracterizaba a los habitantes de la ciudad. Pardo Bazán observaba este escenario con fascinación, notando las diferencias entre los viajeros que llegaban por primera vez y los parisinos nativos que respiraban el aire de la ciudad como algo propio. El bullicio de los cafés en las aceras.
Una de las primeras visitas del día fue a un café en Saint-Germain-des-Prés, uno de los barrios más emblemáticos de París, conocido por ser el corazón del intelectualismo y la bohemia. En la acera, las mesas estaban dispuestas bajo toldos blancos, como si se tratara de una extensión de las mismas calles. Las voces se entrelazaban con el murmullo del tráfico y el tintinear de las tazas de café. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía observar a los transeúntes. Frente a ella, un grupo de jóvenes discutía apasionadamente sobre la última obra de Marcel Proust, mientras que a su lado, una señora de mediana edad, vestida con un conjunto de seda gris, hojeaba una revista de alta costura. La vida parisina era un caleidoscopio de personajes que coexistían en una suerte de armonía caótica. Un camarero, con su chaqueta blanca impecable y su aire de distinción, se acercó y le sirvió un café expreso. En ese momento, la conversación que la rodeaba parecía desaparecer, y Pardo Bazán se sumió en la reflexión. París era una ciudad que unía lo antiguo y lo moderno, lo popular y lo aristocrático. No importaba el origen de los individuos, pues todos se convertían, de alguna manera, en parte del mismo entramado cultural. Las pequeñas historias de los parisinos. Con el paso de las horas, Pardo Bazán se fue adentrando en las calles menos turísticas de la ciudad, donde la vida de los parisinos seguía su curso habitual, ajena a los ojos curiosos de los forasteros. Se adentró en Le Marais, un barrio antiguo que había sido escenario de grandes acontecimientos históricos, pero que ahora servía de refugio para las pequeñas tiendas de arte, boutiques y galerías independientes. Aquí, las fachadas de los edificios, en su mayoría del siglo XVII, reflejaban la historia de una ciudad que, aunque moderna, nunca perdía su conexión con el pasado. Mientras paseaba, un grupo de mujeres mayores, sentadas en un banco de la Plaza des Vosges, conversaba sobre sus nietos y los cambios que la ciudad había experimentado en las últimas décadas. En su diálogo se entrelazaban recuerdos de tiempos pasados con opiniones sobre la transformación que París había sufrido debido al auge de la tecnología y el crecimiento del turismo. Una de ellas, al ver a Pardo Bazán pasar, la miró con curiosidad y le preguntó: ¿Es usted una turista? No exactamente, respondió ella sonriendo. Soy escritora y vengo a conocer París, a comprenderla desde dentro. Entonces, debe saber que París cambia a cada momento, pero su alma permanece intacta, dijo la mujer, con una mirada sabia. Las palabras de aquella parisina le dejaron una profunda impresión. Pardo Bazán se dio cuenta de que, en medio del frenético ritmo de la ciudad, existía una constante en los parisinos, su capacidad para aferrarse a la esencia de lo que París representaba, a pesar de los cambios inevitables. Los turistas. El otro París. En su recorrido por la ciudad, Pardo Bazán no pudo evitar notar la diferencia entre los parisinos y los turistas. Aquellos que llegaban de distintas partes del mundo aclamaban la Torre Eiffel, el Louvre y la Notre Dame, como si estuvieran siguiendo un guión preestablecido. Pero los que verdaderamente habitaban la ciudad no necesitaban esa validación externa. Para ellos, París era algo cotidiano, algo que vivían y respiraban en cada esquina, en cada conversación y en cada pequeña acción diaria. Los turistas se detenían ante cada monumento, fotografiando y admirando lo que veían como lo más importante de la ciudad. Pero Pardo Bazán pensaba que el verdadero París no era solo el de los monumentos y los grandes museos, sino el de los pequeños momentos, los detalles que pasaban desapercibidos para quienes solo eran espectadores, no participantes. Al acercarse al Panteón, un lugar donde descansaban figuras de la historia de Francia como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau y Victor Hugo, vio a un grupo de jóvenes turistas japoneses inmortalizando su visita con selfies. La imagen de los turistas comparada con los parisinos que visitaban el lugar con una mirada más reflexiva y silenciosa, le dejó una reflexión profunda sobre el tipo de relación que los extranjeros tenían con la ciudad. Un encuentro con un antiguo amigo. En la tarde, decidió reunirse con Edouard, un viejo amigo de su tiempo en Madrid, quien ahora vivía en París y trabajaba como periodista cultural. Edouard, un hombre alto, de barba cuidadosamente recortada y siempre elegante, la invitó a recorrer los barrios menos turísticos y descubrir un París que muchos pasaban por alto. Juntos caminaron por Montparnasse, un lugar que había sido un refugio para artistas y escritores a principios del siglo XX. Hoy en día, el barrio mantenía una mezcla entre la modernidad y la memoria de su glorioso pasado. Aquí, en Montparnasse, los artistas aún buscan su lugar, le explicó Edouard. Aunque la ciudad ha cambiado, todavía es posible encontrar las huellas de aquellos que hicieron historia. Pardo Bazán sonrió,
comprendiendo las palabras de su amigo. París no era solo una ciudad que se veía, era una ciudad que se sentía, que se vivía en cada rincón, en cada conversación y en cada mirada. Al final del día, mientras regresaba a su habitación, Pardo Bazán pensó en todo lo que había experimentado. París no solo era un lugar en el mapa, sino un estado del ser, un lugar donde los contrastes se fundían en algo único, donde los turistas y los parisinos coexistían en un delicado equilibrio. Para los primeros, París era una serie de monumentos y obras de arte que debían ser admirados. Para los segundos, era una ciudad viva, con historias que se tejían a través de las calles, las conversaciones y las costumbres diarias. París había comenzado a revelarse ante ella no solo como la ciudad de los grandes nombres, sino como un lugar donde la vida cotidiana, la cultura y las pequeñas historias de cada habitante formaban el verdadero espíritu de la ciudad. Capítulo 5. La parisienne elegancia, vida y contrastes. El día siguiente comenzó con el mismo clima cálido y soleado que había acompañado a Pardo Bazán desde su llegada a París. La ciudad brillaba con una luz suave que reflejaba tanto en las fachadas de los edificios antiguos como en las modernas. Ella, decidida a comprender cada vez más el alma de París, salió temprano en busca de algo que había capturado su atención desde su llegada, la figura de la parisienne. Esta mujer, tan icono y tan representativa de la ciudad, encarnaba el lujo, la gracia, la independencia, pero también los conflictos y contradicciones de una ciudad en constante transformación. El misterio de la Parisienne. En un café cercano a Le Marais, se sentó a observar a las mujeres que pasaban por la calle. La parisienne no solo era un prototipo de belleza, sino también una figura de misterio. Elegantes, con un aire de distinción y sofisticación, pero con una actitud despreocupada que parecía desmentir el esfuerzo que ponían en su apariencia. Desde el maquillaje discreto hasta la manera de caminar, todo en ellas parecía indicar que el lujo no era una búsqueda, sino una consecuencia natural de su vida en París. Las mujeres de París parecían moverse en una danza invisible, una coreografía en la que cada gesto, cada palabra y cada mirada contaba. Para una observadora externa como Pardo Bazán, era difícil desentrañar todos los elementos que componían esa figura idealizada, pero su curiosidad era cada vez mayor. En el atelier de alta costura. Decidió ir a un atelier de alta costura en el Avenue Montaigne, un lugar donde las mujeres de la alta sociedad parisina y las celebridades solían hacer encargos para sus trajes. A su llegada, fue recibida con cortesía por una joven diseñadora que, al notar el interés de Pardo Bazán, la invitó a un recorrido por el taller. En el espacio de trabajo, se respiraba una atmósfera cargada de creatividad y lujo, y cada prenda de vestir parecía ser una obra de arte pensada para realzar la figura femenina con una gracia y elegancia únicas. Las mujeres que vienen aquí, explicó la diseñadora mientras señalaba algunos de los vestidos más elaborados, no buscan simplemente un traje. Buscan reflejar su identidad a través de la moda. No es solo un acto de vestir, sino una declaración sobre quiénes son. Pardo Bazán observó en silencio, tomando nota de cada detalle. Las costureras trabajaban con precisión y dedicación, creando piezas que, aunque opulentas, nunca dejaban de ser funcionales. Los colores y los materiales parecían hablar por sí mismos, mientras que las mujeres que vestían estos trajes parecían invocar una especie de poder sutil, un poder que no era ostentoso, pero sí indudable. El contraste con las clases populares. Sin embargo, la parisienne no era solo una mujer de alta costura y lujo. Mientras paseaba por el barrio de Belleville, un área que se alejaba de los lujos de los Campos Elíseos y los arrabales de la zona de la ópera, Pardo Bazán descubrió otra faceta de la mujer parisina, que nada tenía que ver con la ostentación. Las mujeres de Belleville eran madres trabajadoras, obreras, que salían cada mañana a cumplir con largas jornadas laborales, vestidas de manera mucho más sencilla, pero no menos cuidadas. En las plazas y mercados, las mujeres que vendían verduras o flores, las que caminaban apresuradas con niños a cuestas, se diferenciaban de las parisiennes de las pasarelas y los cafés elegantes, pero en sus ojos brillaba el mismo aire de independencia. Eran mujeres que, a pesar de las dificultades y el trabajo arduo, no perdían su dignidad, su carácter fuerte y su conexión con la ciudad. Para ellas, París no era solo el escenario de los sueños de lujo, sino el lugar donde debían forjarse cada día, cada instante. Este contraste entre los diferentes tipos de mujeres de París le hizo reflexionar profundamente a Pardo Bazán. ¿Era la parisienne solo un símbolo de la alta sociedad o representaba también el alma resiliente de todas las mujeres de la ciudad? Se dio cuenta de que la parisienne no se definía solo por sus vestidos o su apariencia,
sino por su capacidad de adaptarse a las circunstancias, de sobrevivir y de ser, ante todo, mujer en una ciudad que parecía tener más de un rostro. La libertad femenina en la ciudad de las luces. A lo largo de su recorrido, la autora notaba cómo la libertad que las mujeres de París parecían poseer iba mucho más allá de lo superficial. En comparación con otras grandes capitales del mundo, París representaba un espacio donde las mujeres, independientemente de su clase social, podían decidir su destino, ya fuera como artistas, escritoras, empresarias o madres. En este sentido, la ciudad parecía haber sido moldeada por una energía femenina que se reflejaba en su arquitectura, en sus calles, en la manera en que la gente se comportaba, como si París misma hubiera sido creada por y para mujeres. Fue al caminar por Le Jardin des Tuileries donde Pardo Bazán encontró una imagen que le resultó particularmente reveladora. Un grupo de mujeres de diferentes edades conversaba mientras paseaban, riendo y gesticulando como si el mundo no tuviera más que esa charla entre amigas. La idea de la libertad femenina adquiría un nuevo matiz en sus ojos. Aquí, en París, las mujeres no solo eran espectadoras, sino protagonistas de la vida cotidiana, capaces de llevar las riendas de su vida con una seguridad admirable. El símbolo de la Torre Eiffel. Como parte de su reflexión sobre la figura de la Parisienne, Pardo Bazán no pudo evitar detenerse frente a la Torre Eiffel, ese gran monumento que se erguía orgulloso en el horizonte. La torre no solo era un símbolo de la ciudad, sino también de la mujer moderna, fuerte, elevada y eterna, como la mujer que no se somete a las reglas establecidas, sino que las redefine y las supera. El París que ella había llegado a comprender era un reflejo de esa misma idea, de una ciudad capaz de desafiar el tiempo y las convenciones para ser siempre nueva, siempre vanguardista. Pardo Bazán se quedó allí por un largo rato, admirando la estructura de hierro, tan firme y tan delicada a la vez, como la imagen de la Parisienne que tanto la había cautivado. Ella representaba, sin lugar a dudas, la complejidad y la dualidad de la ciudad misma, un lugar donde la tradición y la modernidad se encontraban en una armonía que, aunque no siempre evidente, estaba presente en cada rincón. La Torre Eiffel, al igual que las mujeres de París, tenía la capacidad de despertar pasiones, de desafiar los límites, y de inspirar a quienes la miraban con ojos curiosos. Al final del día, Pardo Bazán comprendió que la Parisienne era mucho más que un estereotipo. No era solo la mujer que vestía con elegancia o la que desfilaba por los escenarios de alta costura, sino la mujer que, en su diversidad, expresaba el alma misma de París, una ciudad dinámica, libre, compleja y profundamente femenina. Cada mujer, en su propia manera, representaba una parte del todo, una faceta de una ciudad que se seguía reinventando a sí misma, como un mural lleno de historias, contrastes y bellezas inigualables. Capítulo 6. La cultura parisina y sus ritmos, un espejo de la modernidad. La llegada al sexto día de estancia de Pardo Bazán en París marcó una etapa decisiva en su comprensión de la ciudad. La fascinación inicial había dado paso a una curiosidad más profunda, que la impulsó a observar y reflexionar sobre los múltiples aspectos culturales de la vida parisina. Lo que la autora se disponía a explorar en este capítulo era una de las características más definitorias de la ciudad, su capacidad para ser el centro de la modernidad, la vanguardia cultural, y, al mismo tiempo, conservar sus raíces tradicionales con una armonía sorprendente. La combinación de lo antiguo y lo nuevo era palpable a cada paso, una paradoja de contrastes que se revelaba en cada rincón de París. El arte como vehículo de identidad. Una mañana, Pardo Bazán decidió adentrarse en el Museo del Louvre, quizás el símbolo más emblemático de la conexión entre la tradición histórica y la modernidad cultural de la ciudad. Este vasto y monumental museo no solo albergaba algunas de las obras más importantes de la historia del arte, sino que también se había convertido en el centro donde convergían las ideas más modernas sobre el arte y la estética. Desde las antiguas estatuas griegas hasta los lienzos de los impresionistas, cada sala del Louvre narraba una historia única de la evolución de las ideas estéticas a lo largo del tiempo. Al caminar entre las obras maestras, Pardo Bazán notó que París no era solo un lugar donde el arte se conservaba, sino donde el arte cobraba vida, donde se reflexionaba y se reconfiguraba constantemente. Las obras no eran solo reliquias del pasado, se transformaban en puntos de partida para los debates y las ideas del presente. En particular, se sintió profundamente cautivada por las obras de Edouard Manet y Claude Monet, cuya visión rompía con las convenciones del arte clásico y marcaba el inicio de la era moderna. Sus cuadros, con sus pinceladas rápidas y colores audaces, representaban la transición de París hacia una ciudad más dinámica, más libre en sus formas de expresión. En el Louvre, Pardo Bazán comprendió cómo París se había
convertido en un imán para los artistas de todo el mundo, un lugar donde las ideas fluían libremente y donde la vanguardia se encontraba con la tradición para crear algo completamente nuevo y revolucionario. La vida intelectual, cafés y tertulias. A lo largo de esos días, Pardo Bazán había tomado nota de un aspecto de la vida parisina que le resultaba especialmente interesante: la importancia de los cafés y las tertulias intelectuales. En París, no solo se encontraba un café en cada esquina, sino que cada uno de esos cafés era también un punto de encuentro para pensadores, escritores y artistas. Cada mesa, cada conversación, era un reflejo de las corrientes intelectuales que marcaban el pulso de la ciudad. Uno de los lugares que más llamó la atención de la autora fue el Café de Flore, un café emblemático donde se reunían filósofos, literatos y artistas de la época. Aquí, figuras como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus habían discutido durante horas sobre temas trascendentales que daban forma al pensamiento moderno. Al sentarse en una mesa, Pardo Bazán pudo sentir la historia intelectual que se había tejido en ese espacio, la vibración de ideas que había dado forma a la cultura contemporánea. Los temas de las conversaciones variaban, desde la filosofía existencialista hasta la literatura modernista, pasando por la política y las ideas revolucionarias que nunca dejaban de ser debatidas en esos círculos. Para Pardo Bazán, estos cafés se revelaron como auténticos laboratorios de pensamiento, donde las ideas no solo se discutían, sino que se proponían, se analizaban y se vivían en tiempo real. Era un París que no solo respiraba a través de sus monumentos, sino a través de sus intelectuales, quienes daban forma a la modernidad desde un lugar tan sencillo como una mesa de café. La música como espejo de una ciudad en transformación. En su búsqueda por entender la vida cultural de París, Pardo Bazán no podía pasar por alto uno de los pilares de la identidad parisina: la música. Desde la clásica hasta la más moderna, París había sido cuna de grandes compositores y músicos, que no solo habían marcado la historia de la música, sino que habían convertido a la ciudad en un epicentro de innovaciones musicales. Decidió asistir a un recital en la Ópera Garnier, uno de los teatros más majestuosos y reconocidos del mundo. La magnificencia del lugar, con sus elegantes frescos y su arquitectura grandiosa, era un reflejo del contraste entre el antiguo esplendor de la ciudad y las nuevas influencias que la habían transformado. Durante la función, la música clásica de compositores como Saint-Saëns y Bizet llenaba el aire, pero lo que más sorprendió a Pardo Bazán no fue solo la perfección de la interpretación, sino la mezcla de audiencias que se encontraban en el teatro. Allí, entre los asientos llenos de aristócratas y burgueses, también había jóvenes que discutían sobre los nuevos géneros musicales, desde el jazz hasta las primeras influencias del chanson francesa. La música en París, observó la autora, no solo servía para rendir homenaje a lo que había sido, sino también para dar cuenta de lo que estaba por venir. Desde las calles hasta los grandes escenarios, la música reflejaba una ciudad que se encontraba en constante transformación, donde la tradición se mantenía viva, pero siempre se adaptaba a las nuevas realidades y demandas de la sociedad. El cine y la modernidad visual. Sin embargo, no fue solo en la música y la literatura donde la modernidad se había dejado sentir. París también había sido un centro pionero en el cine, esa nueva forma de arte que empezaba a definir el siglo XX. Pardo Bazán asistió a una proyección en el Cinema Lumière, donde los cortometrajes experimentales de los hermanos Lumière y otros cineastas comenzaron a transformar la manera en que los parisinos experimentaban la realidad. Al igual que el cine, la ciudad misma parecía ser una película en constante montaje, donde las imágenes y las historias se superponían y se entrelazaban. La modernidad visual de París era una de sus características más fascinantes, pues la ciudad parecía tener una visión del futuro, una visión que se plasmaba en cada nuevo invento, en cada nuevo estilo artístico, y en cada calleja donde se podía sentir el pulso de la vanguardia. El contraste de la modernidad y la tradición. Al finalizar el día, mientras caminaba por las calles de Montmartre, Pardo Bazán reflexionaba sobre cómo París representaba una ciudad en perpetuo contraste. A cada paso, la ciudad le ofrecía una mezcla entre lo antiguo y lo moderno, entre la historia y la innovación, entre las viejas tradiciones y las nuevas ideas. Todo en París, desde sus monumentos hasta sus cafés, parecía estar en una constante reinvención. La cultura parisina no era un espacio monolítico, sino un mosaico vibrante de influencias, generaciones, ideas y estéticas que se sucedían unas a otras. En París, la modernidad no se trataba de romper con el pasado, sino de aprender de él y transformarlo en algo nuevo y emocionante. Esta capacidad de reinventarse constantemente era lo que hacía a la ciudad tan especial, tan única.
Era una ciudad que nunca dejaba de crear, de soñar, de dar forma a nuevas realidades, sin olvidar jamás las raíces que la habían convertido en lo que era. Al final de este capítulo, Pardo Bazán entendió que París no solo era una ciudad de monumentos, de lujo o de moda. Era también una ciudad de ideas, de cultura y de creación constante. Un lugar donde el arte no solo se veía, sino que se vivía, respiraba y transformaba la vida cotidiana. Y fue entonces cuando comprendió que esta era, verdaderamente, la esencia de París, su capacidad de ser siempre nueva, siempre vanguardista, siempre vibrante. Capítulo 7. La sociedad parisina, los contrastes de la clase y la vida cotidiana. El séptimo día de la estancia de Emilia Pardo Bazán en París, la autora se adentró más profundamente en los complejos estratos de la sociedad parisina, observando las relaciones de clase y cómo la estructura social influía en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. La metrópolis, aunque iluminada por su modernidad y su refinamiento, también mostraba las sombras de la desigualdad social que la hacían reflejar un panorama menos idílico. Pardo Bazán percibió con agudeza las tensiones que surgían de los contrastes entre las clases altas, la burguesía, y la creciente clase trabajadora que también formaba parte esencial del engranaje de la ciudad. El lujo y la opulencia de la alta sociedad. A la mañana siguiente, Pardo Bazán decidió asistir a uno de los salones aristocráticos que se celebraban en los elegantes barrios del centro de París. La invitación había llegado a través de un conocido escritor, quien la había presentado a algunos de los miembros de la alta sociedad. Al entrar en el salón, la autora no pudo evitar sentirse deslumbrada por la opulencia del lugar. Las paredes adornadas con tapices antiguos, las mesas decoradas con flores exóticas, y los candelabros de cristal que colgaban del techo, creando una luz suave y cálida, daban cuenta del lujo desbordante que caracterizaba a esta élite parisina. Las conversaciones que se llevaban a cabo en los salones parecían estar llenas de una superficialidad vacía, un constante intercambio de cumplidos y temas ligeros. Pardo Bazán pudo notar que, aunque la alta sociedad se mostraba refinada y educada, no parecía interesada en los cambios profundos que París experimentaba en ese momento. Los temas de conversación giraban en torno a los modismos de la moda, las últimas colecciones de alta costura y las travesías por las regiones más exóticas del mundo. Lo que más llamó la atención de la autora fue cómo esta élite parecía vivir completamente desconectada de las realidades de la ciudad más allá de sus lujosos apartamentos. En sus conversaciones, no había mención de los problemas sociales, ni de los movimientos que comenzaban a gestarse entre las clases trabajadoras. Esta falta de conciencia social parecía ser una constante en los círculos aristocráticos, quienes se refugiaban en una burbuja de lujo y superficialidad que los mantenía alejados de la vida real de la ciudad. La burguesía y la modernidad del trabajo. Por contraste, Pardo Bazán se adentró en la vida de la burguesía parisina, aquella clase que había comenzado a ganar poder e influencia a medida que la ciudad se transformaba en el centro de la modernidad. Esta clase, aunque menos ostentosa que la aristocracia, era mucho más pragmática en su aproximación a la vida cotidiana. Al mediodía, la autora fue invitada a un almuerzo en la casa de un prominente industrial textil, un hombre cuyo éxito económico representaba las nuevas aspiraciones de la clase media alta. La comida fue servida en un comedor espacioso pero sin el lujo recargado de los salones aristocráticos. En lugar de tapices de siglos pasados, las paredes estaban adornadas con fotografías contemporáneas de la nueva burguesía y de los grandes avances tecnológicos que habían transformado el panorama laboral. Lo que impresionó a Pardo Bazán de este encuentro fue la mentalidad progresista de los anfitriones. El empresario no solo hablaba de sus proyectos de expansión industrial, sino también de sus ideas sobre el papel de la mujer en la sociedad y el trabajo. De alguna manera, parecía haber una conciencia del cambio que era palpable en la vida cotidiana de la burguesía. Su relación con el dinero, el éxito y la cultura estaba en sintonía con las ideas modernas de la época. Sin embargo, esa modernidad venía acompañada de ciertas contradicciones. Pardo Bazán observó que, a pesar de su aparente progresismo en cuanto a las ideas sobre el trabajo y la mujer, la sociedad burguesa seguía viendo el mundo a través de una lente materialista, centrada en el progreso económico y el consumo. La mujer, aunque empezaba a ocupar cargos en empresas y actividades sociales, seguía limitada a una visión subordinada al poder masculino, especialmente en los espacios más exclusivos de la clase media. La clase trabajadora y la lucha por la supervivencia. En una de sus excursiones por el barrio de Le Marais, Pardo Bazán decidió pasear por las calles donde habitaban las clases más bajas de París.
La vida aquí era muy diferente de la que se había encontrado en los círculos aristocráticos o burgueses. Las calles, estrechas y congestionadas, estaban llenas de trabajadores que se dirigían a sus empleos en fábricas, talleres y comercios. La autora se sintió sorprendida por la dureza de las vidas que se desarrollaban a su alrededor. A pesar de los bajos salarios, las largas horas de trabajo y la condición precaria de las viviendas, los trabajadores parecían mantener un cierto sentido de dignidad y orgullo en su lucha por la supervivencia. En uno de los cafés de la zona, se encontró con algunos obreros que discutían sobre los derechos laborales y la necesidad de reformas sociales. Pardo Bazán quedó fascinada al escuchar las conversaciones que, por primera vez, le ofrecían una perspectiva diferente sobre París. Estos hombres y mujeres luchaban por una vida mejor, no solo por ellos mismos, sino por las generaciones venideras. Hablaban de la justicia social como un derecho inalienable, y su visión de París contrastaba profundamente con la visión de las clases altas, que preferían ignorar sus luchas. Pardo Bazán percibió, de forma clara, cómo la ciudad se encontraba dividida en dos mundos paralelos. El de la alta sociedad, que vivía ajena a la lucha de clases y a las injusticias sociales, y el de los obreros, que, aunque vivían sumidos en la pobreza, estaban despertando a la conciencia de sus derechos y al movimiento que pronto comenzaría a organizarse con mayor fuerza en las calles de París. Los contrastes entre los sectores sociales. El contraste que más impresionó a Pardo Bazán fue la manera en que la vida de los distintos estratos de la sociedad se desarrollaba de forma casi independiente, sin apenas interacción entre ellos. Mientras la alta sociedad continuaba disfrutando de sus lujos y su distancia de la realidad de las clases populares, la burguesía emergente se veía atrapada entre la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y las presiones sociales de seguir siendo reconocida como clase superior. En este marco, los trabajadores no solo buscaban sobrevivir, sino también romper con las ataduras de un sistema que los mantenía en un ciclo de pobreza. A través de las calles, Pardo Bazán pudo captar la división social de París, una división que no solo existía entre ricos y pobres, sino que estaba marcada también por las diferentes percepciones del progreso. La ciudad, aunque moderna y avanzada en muchos aspectos, aún reflejaba la desigualdad de clases que persistía en sus estructuras más profundas. En su regreso a su alojamiento, Pardo Bazán reflexionaba sobre las observaciones que había hecho en el día. París, a pesar de su belleza y modernidad, era una ciudad dividida por los contrastes de clase que marcaban la vida de sus habitantes. Las clases altas y la burguesía se veían envueltas en sus propias burbujas, alejadas de la realidad de los obreros que luchaban por sus derechos. No obstante, Pardo Bazán no dejaba de percibir una fuerza latente en los más humildes, una resistencia que comenzaba a cobrar conciencia de sí misma, una lucha por la justicia social que, con el tiempo, cambiaría el curso de la historia de la ciudad. Capítulo 8. Los secretos de la vida bohemia en París. En el capítulo 8 de Al pie de la Torre Eiffel, Emilia Pardo Bazán se adentra en el mundo menos visible de la ciudad de París, uno que a menudo se encuentra en las sombras de las avenidas más grandes y los monumentos más conocidos. Aquí, la autora nos ofrece una visión más profunda de la vida bohemia que caracteriza a una parte significativa de la sociedad parisina. La bohemia, ese conjunto de artistas, intelectuales y soñadores, se muestra en este capítulo como un refugio de libertad, pero también de contradicciones y luchas internas. En este espacio, se encuentran tanto la belleza de la creatividad como la dureza de la pobreza y la marginación. La bohemia como refugio de artistas y escritores. El primer punto que la autora aborda es la atracción que París ejerce sobre los artistas. Esta ciudad, conocida por su historia y su lugar en la cultura mundial, ha sido el hogar de innumerables figuras literarias y artísticas. Pardo Bazán se refiere a la mística de París como un imán para aquellos que desean vivir de su arte y que buscan un lugar donde la creatividad fluya sin las restricciones de una sociedad más conservadora. En los cafés y bares de la ciudad, que se transforman en lugares de encuentro para los más diversos intelectuales, la bohemia se desarrolla de una manera especial. Estos espacios no solo sirven para intercambiar ideas, sino también para sostener una forma de vida que no necesariamente estaba dirigida a la acumulación de riquezas, sino a la creación pura y, en muchos casos, a la desesperación existencial. Los poetas, pintores y músicos se aglutinan en estos rincones donde, a pesar de las condiciones de vida precarias, pueden soñar, discutir y concebir su arte. La autora describe con asombro la energía que se desprende de estos grupos, el brillo en los ojos de los que sienten que, a través de su obra, pueden tocar algo eterno, algo sublime,
aunque a menudo esa misma obra permanezca en la penumbra o sea despreciada por la crítica. La lucha por la subsistencia y la pobreza. Sin embargo, el lado oscuro de la vida bohemia se revela cuando Pardo Bazán reflexiona sobre la pobreza que acompaña a estos artistas. Mientras que París les ofrece el escenario para su arte, también los enfrenta a una dura realidad económica. Los bohemios, lejos de los grandes palacetes de la aristocracia, se encuentran viviendo en condiciones precarias, a menudo en habitaciones pequeñas y sueldos miserables, a menudo dedicados a la vida nocturna y con escasa estabilidad. A pesar de su arduo trabajo, sus obras no siempre tienen la recompensa económica que esperan. El contraste es claro. Mientras la ciudad avanza rápidamente hacia un futuro moderno, con sus grandes obras arquitectónicas y su élite acomodada, los artistas bohemios luchan por sobrevivir. La autora se adentra en la dificultad de encontrar un equilibrio entre la creación artística y la necesidad material, que a menudo empuja a estos hombres y mujeres a una vida marcada por la incertidumbre, pero también por la esperanza constante de que su obra alguna vez será reconocida. El romanticismo de la pobreza y la marginalidad. Lo que también destaca en el relato de Pardo Bazán es cómo muchos de los miembros de la bohemia se sienten atraídos por la romántica idea de la pobreza. Para algunos, vivir al margen de las expectativas sociales se convierte en un símbolo de pureza artística, un sacrificio necesario para crear sin compromisos. La vida en la pobreza se entiende casi como un rito iniciático, una forma de conectarse más profundamente con la verdadera esencia del arte. Los personajes que la autora describe viven esta contradicción con profunda pasión. Aunque luchan por sobrevivir, se sienten orgullosos de su independencia y de no tener que seguir las convenciones de la sociedad burguesa. La pobreza no es vista como una carga, sino como un valor en sí misma, un punto de partida para la creación más genuina. Es una visión idealizada, y en muchos sentidos mística, que, sin embargo, no está exenta de sufrimiento. Las mujeres en la bohemia parisina. Uno de los aspectos más interesantes que Pardo Bazán aborda en este capítulo es la presencia y el rol de las mujeres en la vida bohemia. Las mujeres, aunque a menudo invisibles en los relatos históricos sobre la bohemia, desempeñaron un papel crucial en los círculos artísticos de la época. Sin embargo, la autora señala las contradicciones que enfrentan estas mujeres, quienes a menudo son consideradas musas o compañeras de los artistas masculinos, pero rara vez reconocidas por su propio trabajo. En el caso de las mujeres bohemias, las dificultades económicas se multiplican, y el desgaste personal parece mayor. A menudo, las mujeres no solo enfrentan la pobreza, sino también el desdén social por vivir fuera de las normas convencionales. La libertad creativa que París otorga a las mujeres bohemias también les permite explorar formas de vida que desafían las restricciones sociales, pero esto no las exime de ser vistas con prejuicio por parte de la sociedad más amplia. A menudo, estas mujeres se convierten en figuras trágicas que luchan por equilibrar sus deseos artísticos con la presión de las expectativas de la sociedad. El contraste con la vida burguesa. Uno de los temas recurrentes a lo largo de este capítulo es el choque entre la vida bohemia y la vida de la burguesía acomodada que dominaba París. Mientras los bohemios viven sumidos en la incertidumbre, los burgueses disfrutan de un mundo lleno de comodidades, fiestas elegantes y convenios comerciales que parecen estar a años luz de la realidad de los artistas. Sin embargo, lo que Pardo Bazán nos invita a reflexionar es que, si bien los bohemios sufren privaciones, su vida está teñida de una autenticidad que muchas veces les falta a los que gozan de riquezas materiales. En su pobreza, los bohemios encuentran una forma de libertad y una manera de vivir que no está sujeta a las reglas del mercado o las expectativas de la sociedad. Este contraste se ve también reflejado en la falta de reconocimiento de los artistas bohemios, mientras que aquellos que viven según las reglas tradicionales logran el éxito social, aunque su vida carezca de la profundidad artística que los bohemios parecen perseguir. Pardo Bazán señala cómo la misma sociedad que desprecia la vida bohemia también la necesita, pues en muchos de esos artistas se encuentran los principales innovadores de las corrientes artísticas y literarias de la época. La libertad a costa de la sacrificio. El capítulo culmina con una reflexión sobre la libertad creativa que representa la vida bohemia. Para los artistas, la libertad de poder vivir sin las ataduras de las convenciones sociales es un valor supremo, pero esta libertad viene acompañada de un gran sacrificio. La pobreza, la soledad, las dificultades materiales y la lucha constante por el reconocimiento son el precio que los artistas pagan por su deseo de crear sin ataduras. Pardo Bazán concluye que la vida bohemia, a pesar de sus atractivos románticos, no está exenta de profundas contradicciones,
y aunque está marcada por la creatividad y la libertad, también es una vida de sacrificio y soledad. El capítulo invita a la reflexión sobre el valor del arte en una sociedad que, a menudo, no sabe reconocer lo que hay detrás de la poesía, la música y la literatura que surgen en los rincones menos visibles de la ciudad. Y aunque muchos bohemios no ven nunca la recompensa material, su legado permanece como una de las huellas más profundas de la historia cultural de París. Capítulo 9. El desencanto del amor y la ilusión de la juventud. En el capítulo 9 de Al pie de la Torre Eiffel, Emilia Pardo Bazán profundiza en uno de los temas universales que atraviesan toda la obra: el amor, en sus diversas formas y consecuencias. Este capítulo está marcado por el desencanto y la reflexión que los personajes hacen sobre el amor y la juventud, y cómo, a lo largo del tiempo, las ilusiones se disuelven y las realidades se hacen evidentes. La autora aborda la cuestión del amor romántico, que se presenta en esta parte de la obra como una pasión que, aunque inicialmente glorificada, lleva consigo inevitablemente el dolor, la desilusión y la aceptación de la transitoriedad de la vida. El amor como una ilusión juvenil. El capítulo se abre con una conversación entre algunos de los personajes sobre el amor idealizado que la juventud suele experimentar. Se describe cómo, en la primera etapa del amor, los jóvenes tienden a crear un mundo en torno a su pareja, un mundo que está marcado por expectativas perfectas y proyecciones de futuro que no siempre coinciden con la realidad. El amor se idealiza, y se cree que este sentimiento es una fuerza inmensa que puede todo, que lo justifica todo. Sin embargo, conforme avanzan los días y las experiencias, la dura realidad se impone, revelando que ese amor no siempre es tan perfecto, ni tan duradero como se esperaba. Pardo Bazán se adentra en las emociones de los personajes, describiendo la esperanza desbordante que sienten cuando se enamoran por primera vez, con un idealismo que se transforma en una dulce fantasía. Los personajes jóvenes se ven arrojados al abismo del amor con la idea de que han encontrado algo eterno, algo que trasciende la rutina y el paso del tiempo. Pero lo que comienza como una chispa brillante pronto se enfrenta a las dificultades de la vida real, donde las imperfecciones humanas, los malentendidos y la incapacidad de las personas para cumplir con esas expectativas perfectas van erosionando la idealización inicial. El amor y la levedad de la juventud. La autora reflexiona también sobre la fugacidad de la juventud, que lleva consigo la percepción de que el amor es eterno. Es en la juventud donde se experimenta, quizás, la más intensa pasión amorosa, donde cada gesto y cada palabra cobran una importancia desmesurada. En esta etapa, el primer amor se vive con una intensidad que parece invencible, y el deseo de que todo sea perfecto es tan grande que la realidad parece borrarse bajo la niebla de las emociones. Sin embargo, al igual que la juventud, el amor no es eterno. Pardo Bazán describe cómo, con el paso del tiempo, las promesas de amor se disuelven y se ven reemplazadas por la incertidumbre y el desencanto. Este amor juvenil, que se cree inmortal, se enfrenta a los desafíos de la vida adulta. Las personas maduran, y con la madurez, la visión del amor se convierte en algo más realista, más complejo, menos idealizado. La juventud, con su frenesí y su despreocupación, se ve sustituida por la conformidad y, en muchos casos, el abandono. Los fracasos amorosos y el dolor del corazón roto. A medida que se desarrolla el capítulo, Pardo Bazán presenta varios ejemplos de personajes que han experimentado el dolor de un amor no correspondido o que ha llegado a su fin. El fracaso amoroso se presenta como uno de los grandes desencantos de la vida, algo que inevitablemente forma parte de la experiencia humana. Las personas que alguna vez se sintieron invencibles en su amor ahora se enfrentan a la cruda realidad de que ese amor no ha perdurado, que la pasión ha desaparecido y ha sido reemplazada por un vacío profundo. A través de los ojos de los personajes, la autora observa cómo el corazón roto no solo es una pérdida emocional, sino también una forma de cambio personal. El dolor de la desilusión los transforma, y aquellos que alguna vez fueron inocentes y soñadores ahora se enfrentan a un mundo más duro y realista. El amor, que al principio se percibió como una fuerza vital y enriquecedora, se convierte en una prueba dolorosa de la impermanencia de los sentimientos humanos. La reflexión sobre las expectativas sociales y familiares. En este capítulo, la autora también se adentra en la influencia que las expectativas sociales y familiares ejercen sobre los individuos, especialmente sobre las mujeres. El amor romántico, tal como es comprendido en la sociedad de la época, está condicionado por lo que los demás esperan de uno: el matrimonio, la conformidad con el papel tradicional de la mujer, y la necesidad de hacer frente a las obligaciones sociales. Para las mujeres en particular, el amor no solo es una emoción personal, sino también una presión social.
El amor debe cumplir con un patrón preestablecido, en el que la felicidad matrimonial se considera el fin último de la vida de una mujer. Pardo Bazán describe la lucha interna de sus personajes que, por un lado, buscan la autonomía emocional y, por otro, sienten la necesidad de satisfacer las expectativas externas. Las mujeres en particular se ven atrapadas entre el deseo de ser amadas por sí mismas, de experimentar una relación libre y sin restricciones, y el compromiso con la familia que exige un amor tradicional, con la seguridad de un matrimonio respetable. El capítulo pone de relieve cómo este choque de valores puede ser una de las mayores fuentes de frustración y confusión en la vida de los personajes. La decepción de los amores imposibles. El capítulo también se sumerge en la decepción de los amores imposibles. Los personajes que alguna vez soñaron con un amor perfecto y lleno de promesas ahora se enfrentan a relaciones que, aunque intensas, parecen estar marcadas por un sentimiento de imposibilidad. Ya sea por las circunstancias, las diferencias de clase social, las obligaciones familiares o las incompatibilidades personales, estos amores nunca se materializan como esperaban. La autora muestra cómo este tipo de relaciones, aunque fugaces y muchas veces dolorosas, son igualmente esenciales para el proceso de maduración de los personajes. Los amores no correspondidos y los fracasos amorosos se presentan como experiencias formativas, que marcan un punto de inflexión en la vida de los individuos. Si bien el sufrimiento puede ser profundo, es a través de esta pérdida emocional que los personajes logran crecer y comprender que el amor perfecto no existe, que las relaciones son complejas y que no siempre se cumplen las expectativas. La madurez emocional y el aprendizaje del amor. A medida que el capítulo se aproxima a su fin, Pardo Bazán reflexiona sobre la madurez emocional que se alcanza después de estas experiencias amorosas. El amor, en su forma más pura e idealizada, da paso a una visión más realista, más acorde con las exigencias de la vida adulta. Los personajes, después de las pruebas y desilusiones, aprenden que el amor no siempre se manifiesta de la manera que esperaban, pero que, a pesar de todo, es una parte esencial de la experiencia humana. El amor no se convierte en algo menos importante, sino en algo más complejo y valioso, una comprensión más profunda de uno mismo y de los demás. En este capítulo, la autora invita a los lectores a reflexionar sobre cómo el amor, a lo largo de los años, puede cambiar, evolucionar y adaptarse, pero nunca deja de ser una de las experiencias más intensas y transformadoras que uno puede vivir. Capítulo 10. La búsqueda de sentido y la madurez personal. El capítulo 10 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán nos lleva a una reflexión profunda sobre el crecimiento personal y la búsqueda de sentido. En esta parte de la obra, los personajes se ven confrontados con los dilemas internos y las grandes preguntas que surgen a medida que la vida se desarrolla y el tiempo pasa. El amor, que en los capítulos anteriores era una fuerza dominante y arrolladora, empieza a dar paso a una conciencia más clara sobre la realidad de sus propias existencias. A medida que los personajes enfrentan las dificultades de la vida cotidiana, emergen los cuestionamientos sobre el sentido de la vida y la madurez que la experiencia aporta. La insatisfacción de los ideales de juventud. Este capítulo inicia con la figura de uno de los personajes principales, quien se encuentra en una fase de profunda insatisfacción. A lo largo de los años, sus ideales juveniles sobre el amor, la vida y las relaciones sociales se han visto desechados por la realidad. Lo que parecía ser una visión clara y determinada de lo que debía ser la vida se ha ido disolviendo a medida que se enfrenta a un mundo más complejo, donde las promesas de un amor perfecto, de una existencia plena y sin fracasos, resultan ser simplemente ilusiones. En este proceso, el personaje siente una fuerte frustración, pues no logra alcanzar la plenitud que esperaba encontrar en su vida personal. Pardo Bazán describe de manera aguda cómo los ideales de juventud, esos que nos impulsan a creer que podemos cambiar el mundo y cumplir nuestras más altas expectativas, se ven quebrados por las vicisitudes que trae la vida real. Los personajes, que antes se sumían en el afán de alcanzar la perfección, se dan cuenta de que la vida no se reduce a grandes logros o momentos ideales, sino que está compuesta por una sucesión de experiencias pequeñas, a menudo dolorosas o insatisfactorias. El despertar a la realidad social. En este capítulo, Pardo Bazán también introduce una reflexión sobre la realidad social en la que los personajes se encuentran inmersos. Si bien la juventud suele estar marcada por la idealización del mundo y la creencia de que todo es posible, la madurez llega con la aceptación de las limitaciones y de las estructuras sociales que nos rodean. Los personajes, especialmente las mujeres, se enfrentan a la opresión de las expectativas sociales que les limitan en sus deseos personales.
La lucha por la autonomía y la búsqueda de libertad emocional se presentan como los grandes dilemas de este capítulo. La presión de las convenciones sociales pesa sobre ellos, obligándolos a ajustar sus deseos y sus proyectos a las normas impuestas por la sociedad. Pardo Bazán, con su aguda crítica social, muestra cómo las normas y expectativas de la época limitan las posibilidades de autenticidad de los personajes. La mujer, en particular, se ve atrapada entre el deseo de realización personal y la obligación de cumplir con los roles tradicionalmente asignados a ella. La introspección y el análisis personal. A medida que el capítulo avanza, los personajes empiezan a sumergirse en una introspección profunda. Se enfrentan a preguntas difíciles sobre su propia identidad, sus decisiones pasadas y sus acciones presentes. Este proceso de reflexión personal es crucial en su desarrollo, ya que les permite comprender las razones de sus fracasos, sus decepciones y sus deseos insatisfechos. La autora se detiene a analizar cómo las heridas emocionales que los personajes arrastran, especialmente aquellos que han tenido experiencias amorosas fallidas, empiezan a dar paso a una nueva perspectiva sobre la vida. Pardo Bazán no presenta una visión simplista del proceso de maduración, sino que la muestra como una serie de desafíos internos, donde los personajes luchan con la culpa, el pesimismo y el deseo de redención. Sin embargo, es precisamente este proceso de análisis y aceptación lo que permite a los personajes avanzar, aunque de manera lenta y difícil, hacia una madurez emocional. La autora muestra cómo las heridas del pasado son inevitables, pero también puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. La complejidad del amor adulto. En el contexto de la madurez personal, el amor deja de ser un sentimiento idealizado para convertirse en algo mucho más complejo y profundo. El personaje principal, quien ha pasado por diversos altibajos amorosos, comienza a entender que el amor en su fase adulta no es ni perfecto ni sencillo. Pardo Bazán presenta el amor como un acto de compromiso, que requiere esfuerzo, comprensión y, sobre todo, aceptación de las imperfecciones de la otra persona. El amor ya no es una pasión arrebatadora, sino una construcción diaria que se mantiene a través de la comprensión mutua y la comunicación abierta. Los personajes se dan cuenta de que la felicidad no depende de alcanzar la perfección, sino de aprender a vivir con los defectos y las diferencias de los demás. El amor adulto se ve como una fuerza que madura con el tiempo, una que está basada en una elección consciente y no en la idealización de la juventud. El sentido de la vida y la reflexión filosófica. El capítulo también se adentra en reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida. Los personajes, a medida que avanzan en su desarrollo personal, se plantean preguntas existenciales sobre la finalidad de su existencia. En medio de los problemas cotidianos, de las frustraciones personales y de las dificultades sociales, surgen momentos de reflexión profunda que invitan a los personajes a replantearse sus prioridades y su propósito en la vida. Pardo Bazán utiliza este capítulo para explorar la idea de que el sentido de la vida no se encuentra en grandes logros o en la búsqueda constante de la felicidad individual, sino en la capacidad de encontrar un propósito más allá de uno mismo. Los personajes que experimentan este despertar filosófico comienzan a entender que la vida, en su complejidad, está formada por pequeños actos de generosidad, solidaridad y comprensión mutua. Este despertar les permite encontrar la paz interior, al dejar de lado las expectativas irrealistas sobre lo que la vida debe ser. La aceptación de la imperfección humana. Finalmente, el capítulo concluye con una profunda aceptación de la imperfección humana. Los personajes aprenden que, en la vida, no todo sale como se espera, y que la felicidad no es un estado constante, sino un proceso que se construye a través de la aceptación de lo que no podemos cambiar. En este sentido, el capítulo transmite un mensaje de madurez emocional y de resiliencia, al comprender que no hay un camino perfecto, pero sí uno lleno de aprendizajes y oportunidades para crecer. Este capítulo es, por tanto, un momento crucial en la obra, donde los personajes comienzan a encontrar su propio camino hacia una vida más realista y conforme con la verdad humana, sin dejar de buscar sentido y propósito en sus acciones cotidianas. Capítulo 11. Enfrentando los fantasmas del pasado. El capítulo 11 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán da un giro hacia una fase crucial en la vida de los personajes: la reconciliación con el pasado. A lo largo de la novela, los personajes se han visto definidos, en gran parte, por las decisiones y experiencias que dejaron atrás. Este capítulo se convierte en un momento de introspección profunda, donde los fantasmas del pasado regresan con fuerza y obligan a los personajes a enfrentarse a su historia y a las consecuencias de sus propias elecciones. Los dilemas no resueltos,
los arrepentimientos y las heridas emocionales que parecían enterradas resurgen, exigiendo ser confrontadas. El regreso de viejas pasiones. Este capítulo comienza con el regreso de una figura del pasado que, aunque parecía perdida en la distancia del tiempo, reaparece en la vida del personaje principal. Esta presencia del pasado, casi fantasmal, tiene un impacto profundo en la psique del personaje, quien se ve obligado a revisitar sentimientos que había creído olvidados. Pardo Bazán, con maestría, describe cómo las emociones que habían permanecido latentes vuelven a encenderse con la misma intensidad que en su tiempo, lo que pone en evidencia la fragilidad emocional humana. La autora no se limita a mostrar el reencuentro entre los personajes, sino que se adentra en las tensiones psicológicas que provoca el revivir emociones pasadas. En un principio, el personaje principal trata de resistir la tentación de revivir esa historia, sabiendo que los errores cometidos en el pasado aún pesan en su conciencia. Sin embargo, Pardo Bazán presenta esta resistencia como un proceso de lucha interna, donde los sentimientos de amor y arrepentimiento se mezclan, y el personaje se ve arrastrado nuevamente por las pasiones que pensaba haber dejado atrás. El peso de las decisiones pasadas. A medida que la trama avanza, la obra pone de manifiesto cómo las decisiones tomadas en el pasado, aunque no se pueden deshacer, determinantes en la vida de los personajes. La aparición de viejos amores, amigos o situaciones que definieron el rumbo de sus existencias plantea una reflexión sobre lo irreversible de ciertas elecciones. Pardo Bazán destaca cómo las personas a menudo se ven atrapadas por lo que fueron, sin poder escapar completamente de la huella que dejaron esos momentos. Los personajes experimentan una desgarradora toma de conciencia. El paso del tiempo y las decisiones de la juventud han marcado sus destinos de maneras que ni siquiera imaginaron. Los recuerdos vienen acompañados de culpas y deseos no cumplidos, lo que genera una sensación de impotencia frente a lo que podría haberse sido. La escritora ahonda en la soledad emocional que experimentan los personajes al darse cuenta de que, por mucho que se esfuercen, nunca podrán regresar a esos momentos para rectificar sus errores. La búsqueda de la redención. Con el regreso de los fantasmas del pasado también llega una búsqueda de redención. En este capítulo, la autora profundiza en la idea de que el perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es un proceso doloroso, pero liberador. La figura del personaje principal, marcado por las decisiones equivocadas de su juventud, comienza a comprender que solo enfrentando sus temores y arrepentimientos podrá encontrar algún tipo de paz. Pardo Bazán utiliza este proceso de confrontación con el pasado para subrayar que la verdadera madurez no se encuentra en la evitación de los errores, sino en la capacidad de aceptarlos y aprender de ellos. El personaje, en su lucha interna, empieza a dar pequeños pasos hacia la redención, entendiendo que no existe la perfección, pero que el arrepentimiento sincero puede, de alguna manera, sanar las heridas más profundas. La autora nos ofrece una reflexión sobre la importancia de reconocer los errores y de hacer las paces con lo que se fue, entendiendo que el futuro se construye sobre la base de un pasado aceptado. El perdón y la reconciliación. En este capítulo también se hace hincapié en la idea de la reconciliación con los demás. La figura de la otra persona involucrada en el pasado del protagonista se convierte en un elemento crucial en la resolución de su conflicto interior. A través de un diálogo sincero y de un proceso de perdón mutuo, los personajes empiezan a sanar las viejas heridas que los separaron. Sin embargo, Pardo Bazán no idealiza este proceso, mostrando que la reconciliación no es un acto simple, sino un proceso largo y, a menudo, doloroso. Los personajes que buscan la paz con los demás deben enfrentarse a la dureza de las emociones que aún guardan. Pardo Bazán es clara al mostrar que el perdón no implica olvidar, sino más bien la capacidad de dejar ir el rencor y las culpas que han estado ancladas al pasado. A lo largo del capítulo, los personajes se dan cuenta de que la verdadera liberación llega solo cuando deciden soltar lo que ya no pueden cambiar y mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. El simbolismo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que aparece de forma constante a lo largo de la novela, toma en este capítulo un simbolismo renovado. Si en los capítulos anteriores la torre representaba un símbolo de idealismo y esperanza, en este capítulo se convierte en un recordatorio tangible de los sueños rotos y las promesas incumplidas. La presencia de la torre, observada por los personajes mientras enfrentan sus demonios internos, subraya la dualidad de la vida, la belleza de la construcción humana, pero también la fragilidad de nuestras propias ilusiones. A lo largo del capítulo, los personajes se encuentran ante la tensión de observar la torre, una obra monumental que simboliza la permanencia, mientras que sus propias vidas, con sus decisiones y errores,
parecen desmoronarse. Sin embargo, este simbolismo también sirve como una invitación a la renovación. Así como la torre sigue siendo una estructura que perdura en el horizonte de París, los personajes también tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas, aprendiendo a aceptar su pasado y avanzando hacia un futuro más pleno. El peso del pasado como lección de vida. Este capítulo termina con una resolución parcial. Aunque los personajes no logran borrar el dolor de sus decisiones pasadas, logran un avance significativo en el proceso de aceptación. La reconciliación con los fantasmas del pasado no significa olvidar, sino encontrar una forma de vivir con ellos sin que sigan dictando su futuro. Este capítulo muestra, en última instancia, que la sabiduría y la madurez provienen de aceptar nuestra historia y de aprender de ella, mientras nos dirigimos hacia un futuro que, aunque incierto, siempre está lleno de nuevas posibilidades. Capítulo 12. La decisión final. El capítulo 12 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán es un punto de inflexión significativo, donde los personajes principales se enfrentan a las decisiones que marcarán el rumbo de sus vidas. Este capítulo se caracteriza por una intensa carga emocional, ya que todo lo que ha ocurrido hasta el momento culmina en un momento de elección crucial. La escritora no solo retrata las tensiones internas de los personajes, sino también el impacto de sus decisiones en su entorno. La incertidumbre del futuro. El capítulo se abre con una atmósfera cargada de incertidumbre. Los personajes se encuentran en un crisol emocional, donde el futuro es incierto, y las consecuencias de sus decisiones pasadas parecen pesar aún más ahora que nunca. La Torre Eiffel, que ha sido un símbolo de esperanza y un faro de iluminación para los protagonistas a lo largo de la novela, se convierte en una figura distante que representa el contraste entre lo ideal y lo real. El ambiente se presenta tenso y lleno de preguntas sin respuesta. ¿Deberían los personajes tomar las riendas de su destino de una vez por todas, o continuar como si el futuro estuviera predecido por lo que hicieron en el pasado? Pardo Bazán transmite magistralmente este conflicto existencial que los personajes deben afrontar. La tensión se apodera de cada pensamiento, cada gesto y cada palabra intercambiada entre ellos. El dilema entre seguir o abandonar. Uno de los temas centrales del capítulo es el dilema de seguir adelante con las decisiones que ya han sido tomadas, o abandonarlas y tratar de encontrar una nueva dirección. Este conflicto tiene muchas aristas. Está el miedo a lo desconocido, la comodidad de lo familiar, la esperanza de cambio, y el peso de la tradición. Los personajes se encuentran ante la posibilidad de renunciar a lo que han conocido por una nueva oportunidad, pero esa renuncia viene con un costo emocional significativo. Pardo Bazán ahonda en la psicología de la decisión, mostrando cómo las emociones se entrelazan con la razón. Uno de los personajes se siente atravesado por la culpa y la autocrítica, cuestionando si lo que está a punto de hacer es lo correcto o simplemente el producto de su frustración. Otro, por su parte, está más decidido a hacer un cambio radical, empujado por el deseo de liberarse de las cadenas del pasado y de las expectativas ajenas. En este punto, la autora no da respuestas fáciles. La complejidad de las emociones humanas se presenta en su forma más cruda. No hay una respuesta correcta o incorrecta, sino simplemente la elección de un camino que, por más difícil que sea, los llevará a un destino que aún está por escribirse. Los ecos del pasado en el presente. A medida que avanza el capítulo, los recuerdos del pasado siguen atormentando a los personajes. Las decisiones tomadas años atrás vuelven a la superficie, con el mismo poder de influencia que tuvieron en su momento. Sin embargo, hay un giro importante. Esta vez, los personajes no son víctimas de su pasado, sino conscientes de cómo su historia ha dado forma a sus vidas. Con esta toma de conciencia, se les presenta una oportunidad única. ¿Aprovecharán esa sabiduría adquirida para tomar el control de su destino, o se dejarán llevar por las mismas pasiones y errores que los atraparon anteriormente? El capítulo refleja cómo el pasado no debe ser simplemente superado, sino entendido, integrado y utilizado como lección para el futuro. Pardo Bazán no presenta a los personajes como seres estáticos, sino como individuos que deben crecer y evolucionar al enfrentarse a los fantasmas del pasado. Esta reflexión sobre el pasado se convierte en un punto de inflexión para todos ellos, ya que deciden que, aunque no pueden cambiar lo que ocurrió, sí tienen el poder de cambiar su respuesta emocional ante ello. El peso de la sociedad y las expectativas. Un aspecto crucial que se maneja en este capítulo es la influencia de la sociedad y las expectativas externas sobre las decisiones personales. A lo largo de la novela, los personajes han sentido la presión de cumplir con lo que se espera de ellos, ya sea en términos de amistad, familia o incluso amor.
El capítulo 12 destaca cómo estas expectativas se convierten en barreras invisibles que limitan la libertad de los personajes para actuar según sus propios deseos y convicciones. A lo largo de las interacciones de los personajes en este capítulo, se percibe claramente la lucha interna entre lo que deberían hacer y lo que realmente quieren hacer. La autora muestra cómo las voces del deber y el que dirán afectan las decisiones de los personajes, haciendo que algunos de ellos se cuestionen si están tomando el camino correcto o simplemente el que se espera de ellos. A medida que las decisiones se vuelven más definitivas, el personaje principal comienza a darse cuenta de que la libertad no solo radica en la elección de un camino, sino también en la capacidad de liberarse de las expectativas ajenas. Pardo Bazán utiliza este momento para hacer una crítica social, mostrando cómo la sociedad a menudo impone restricciones que limitan la autenticidad de las personas. La importancia de la autocomprensión. En el corazón de este capítulo se encuentra una profunda reflexión sobre el autoconocimiento. Los personajes, al enfrentarse a sus decisiones más importantes, deben primero comprenderse a sí mismos antes de poder actuar con claridad. Este proceso de autocomprensión es clave para lograr una decisión genuina, una que no esté basada en el miedo o en las expectativas ajenas, sino en lo que realmente desean. Pardo Bazán refleja, de manera sutil pero poderosa, que la decisión final es un reflejo directo de la evolución interna de los personajes. Este autoconocimiento no es inmediato. Se desarrolla a lo largo de las conversaciones, los enfrentamientos y las interacciones emocionales entre los personajes. A medida que se van despojando de las capas de duda y miedo, surge una versión más auténtica de ellos mismos, una versión que es capaz de tomar decisiones valientes y decisivas para su futuro. El desenlace de la decisión. A medida que el capítulo se acerca a su conclusión, el lector observa cómo los personajes finalmente toman la decisión final. No es un acto fácil, ni una resolución sin consecuencias. De hecho, cada elección tiene un peso emocional considerable, pero lo importante es que finalmente toman el control de sus destinos. La autora enfatiza que la decisión no significa simplemente avanzar sin más, sino tomar responsabilidad por los propios actos y aceptar las consecuencias que vienen con esa elección. Pardo Bazán cierra el capítulo con una imagen simbólica de la Torre Eiffel observada por los personajes. Esta vez, la torre no es solo un símbolo de idealismo, sino también un recordatorio de la fuerza con la que el ser humano puede enfrentarse a su propio destino. En última instancia, el capítulo refleja la idea de que las decisiones, aunque difíciles, son una manifestación de nuestra humanidad. La libertad no se encuentra en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas y actuar con autenticidad. Capítulo 13. Nuevas perspectivas. El capítulo 13 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán representa el cierre de un ciclo emocional en la vida de los personajes. Después de una serie de decisiones críticas que los han llevado a un punto de reflexión y cambio, este capítulo se convierte en el desarrollo de las consecuencias de esas decisiones. Es un capítulo cargado de introspección y de búsqueda de nuevas perspectivas, en las cuales los personajes empiezan a comprender más profundamente su lugar en el mundo y las relaciones que los unen. La reflexión sobre el camino recorrido. El capítulo comienza con los personajes en un estado de autoobservación. Después de las decisiones tomadas en el capítulo anterior, se sienten atrapados entre la satisfacción de haber dado un paso hacia adelante y el miedo a lo que podría suceder a continuación. Este sentimiento de inestabilidad emocional es natural, pues aunque han elegido cambiar, no pueden evitar la ansiedad que provoca lo desconocido. Pardo Bazán logra retratar este contraste con maestría, mostrando que, si bien la decisión final fue liberadora, los personajes aún deben enfrentarse a las dudas que surgen cuando se avanza en el camino incierto de la vida. El primer segmento del capítulo está lleno de recuerdos del pasado. Los personajes se encuentran reflexionando sobre lo que hicieron y dejaron de hacer, sobre lo que lograron y lo que sacrificaron. Pardo Bazán los coloca en un estado de soledad momentánea, donde sus pensamientos parecen ser lo único con lo que cuentan. Sin embargo, aunque al principio se sienten atrapados en un remolino de emociones contradictorias, poco a poco comienzan a comprender que todo lo vivido hasta ese momento ha sido un proceso necesario para llegar hasta aquí. La autora aprovecha para resaltar la importancia del tiempo en la construcción de nuestra identidad, un tema recurrente en su obra. Los personajes se dan cuenta de que han cambiado profundamente, aunque el proceso haya sido doloroso y desafiante. Este tipo de reflexión les permite alcanzar una nueva perspectiva sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. La influencia del entorno. A medida que avanza el capítulo,
La Torre Eiffel continúa siendo un símbolo prominente en la vida de los personajes, pero ya no como un ideal lejano. Esta vez, la torre representa una metáfora de la transición. La distancia entre los personajes y la torre ha disminuido, en un sentido físico, pero también emocionalmente. La torre ya no es solo una figura distante a la que se aspira a alcanzar, se ha convertido en un punto de partida desde donde los personajes pueden ver el mundo con mayor claridad. Pardo Bazán utiliza el entorno parisino para ilustrar la transformación interior de los protagonistas. París, una ciudad llena de contrastes y vibrante en su diversidad, sirve como un reflejo de la dualidad que viven los personajes. La ciudad no solo está representada como un espacio físico, sino como un espacio emocional, un lugar donde se sienten tanto parte de un todo, como separados y alienados de él. A través de las descripciones de las calles, los cafés y la vida cotidiana parisina, la autora enfatiza cómo el entorno tiene un impacto directo en el proceso de descubrimiento personal de los personajes. A pesar de que las calles de París están llenas de vida, nuestros protagonistas se sienten algo aislados. Se dan cuenta de que, aunque la ciudad está llena de gente, ellos son los responsables de llenar su propio vacío interno. Este sentimiento de desconexión se convierte en un motor de cambio, impulsándolos a buscar algo más profundo que las apariencias superficiales de la vida urbana. El reencuentro con los demás. En este capítulo, los personajes comienzan a confrontar sus relaciones interpersonales, especialmente aquellas que han sido fundamentales en su vida hasta ese momento. A través de encuentros y conversaciones con viejos amigos y familiares, los personajes se ven obligados a cuestionar el papel que han jugado en esas relaciones. ¿Han sido ellos mismos en estas interacciones, o simplemente han seguido el flujo de lo que se esperaba de ellos? Pardo Bazán no deja pasar la oportunidad de explorar cómo las expectativas sociales han marcado las relaciones de los personajes, lo que les lleva a un proceso de desmitificación de las normas sociales. Al enfrentarse a las personas de su pasado, los personajes sienten una mezcla de culpa por las decisiones que tomaron, pero también un deseo de reconstruir esas relaciones desde una perspectiva más honesta. El reencuentro con los demás no es simplemente una reconciliación, sino una necesidad de sinceridad y de darle un nuevo sentido a las conexiones humanas. Pardo Bazán refleja este proceso a través de conversaciones profundas y de miradas cargadas de emoción. Cada palabra, cada gesto, es significativo, ya que los personajes se están reescribiendo a través de sus interacciones con los demás. La búsqueda de la libertad interior. A medida que el capítulo se desarrolla, la búsqueda de la libertad se convierte en un tema central. Los personajes comienzan a romper las cadenas de las expectativas sociales y familiares, y a desafiar las normas que han regido su vida hasta ahora. Sin embargo, esta liberación no es fácil. A lo largo del capítulo, los personajes experimentan un tira y afloja entre lo que deberían hacer según las normas sociales y lo que realmente desean hacer para ser fieles a sí mismos. Pardo Bazán muestra que la verdadera libertad no se alcanza simplemente siguiendo el camino establecido, sino atreviéndose a ir en contra de las corrientes, a desafiar las expectativas y a crear un espacio propio. Los personajes comprenden que esta libertad es, en última instancia, interior. No es solo un asunto de romper las reglas externas, sino de liberarse de los miedos internos que los habían mantenido cautivos de sus propias inseguridades y dudas. Este tema se refleja en las interacciones de los personajes con el mundo exterior. Mientras que anteriormente se sentían limitados por las reglas sociales, ahora empiezan a tomar control de su vida, cuestionando todo lo que les ha sido impuesto. Al mismo tiempo, se dan cuenta de que la autenticidad no significa necesariamente ser rebelde, sino ser capaz de vivir según lo que ellos sienten que es lo mejor para sí mismos, independientemente de lo que piensen los demás. El capítulo 13 se cierra con un giro significativo. Los personajes, tras haber enfrentado sus dudas y los desafíos internos, finalmente encuentran una resolución. No es una solución definitiva o perfecta, pero sí una decisión consciente de avanzar, de reconciliarse con el pasado y de tomar las riendas de su vida. Esta resolución marca un nuevo comienzo, un punto de partida en el que los personajes se sienten más preparados para lo que les depara el futuro. Pardo Bazán deja claro que la vida es un constante proceso de evolución, y que la verdadera libertad radica en aceptar nuestra naturaleza cambiante. Los personajes, ahora más conscientes de sus propias emociones, deseos y límites, se embarcan en un viaje hacia una vida más auténtica y más plena, dispuestos a abrazar lo que viene sin miedo. El capítulo 13, por tanto, es una reflexión profunda sobre el cambio personal,
la autoaceptación y la libertad interior. A través de sus personajes, Emilia Pardo Bazán nos invita a cuestionar nuestras propias decisiones y a buscar, como ellos, nuestra propia verdad. Capítulo 14. El desafío de la elección. El capítulo 14 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán es un punto crucial en la narrativa, donde los personajes se enfrentan a decisiones que definirán su futuro. Este capítulo está marcado por una profunda tensión emocional, pues los protagonistas deben tomar decisiones que, aunque aparentemente simples, involucran consecuencias de largo alcance. En él, se pone en evidencia cómo las elecciones personales son el reflejo de las luchas internas que cada uno vive, y cómo estas decisiones están inevitablemente vinculadas con la sociedad y las expectativas externas. La encrucijada de las decisiones. Desde el comienzo del capítulo, los personajes se encuentran en una encrucijada. En los capítulos anteriores, habían comenzado a enfrentarse a sus propios temores y deseos, pero ahora deben dar un paso definitivo hacia el futuro. Las opciones que tienen ante sí son difíciles, y cada una de ellas conlleva un precio emocional. ¿Deberían seguir lo que su corazón les dicta, arriesgándose a romper con las expectativas familiares y sociales? ¿O deberían ceder a la presión y tomar el camino que les asegure cierta paz con su entorno, aunque eso implique una vida menos auténtica? Pardo Bazán no se limita a presentar estas decisiones como simples alternativas entre el bien y el mal. Más bien, las pone en contexto como una batalla interna, donde el protagonista no solo se enfrenta a otros personajes o al entorno, sino principalmente a sí mismo. Es una lucha interna donde se combinan el miedo al fracaso, la culpa por querer hacer algo diferente, y al mismo tiempo, la esperanza de encontrar una nueva forma de vivir. Esta intrincada red de emociones se desenlaza en cada una de las interacciones, donde las palabras son tan poderosas como los actos. La confrontación con el pasado. A lo largo del capítulo, los personajes no pueden escapar de su historia personal. Cada uno debe enfrentarse a su propio pasado, y a las decisiones equivocadas o las oportunidades perdidas que han marcado su vida hasta ahora. Esta confrontación con lo que ya se ha vivido está llena de remordimientos, pero también de una cierta nostalgia por lo que pudo haber sido. Sin embargo, la autora subraya que la clave para avanzar no es reparar el pasado, sino aprender de él. Los protagonistas comienzan a darse cuenta de que no pueden seguir arrastrando el peso de lo que ya ocurrió. El verdadero desafío no está en cambiar lo que no se puede modificar, sino en aceptar lo que ha sido y tomar decisiones con base en las lecciones aprendidas. La reconciliación con el pasado es una parte crucial del proceso de crecimiento personal. El peso de la herencia familiar y las expectativas sociales también se sienten a lo largo del capítulo. El personaje principal se encuentra con una disyuntiva: seguir los pasos de sus antepasados y cumplir con lo que la sociedad espera de él, o romper con esas tradiciones y forjar su propio camino. Este es un conflicto típico de la narrativa moderna, donde los valores y roles preestablecidos entran en conflicto con el deseo de independencia y autenticidad. El contraste entre lo público y lo privado. Un tema recurrente en este capítulo es el conflicto entre lo público y lo privado. El personaje principal siente que la decisión que está por tomar no solo afectará su vida personal, sino también su imagen pública. En un mundo como el de París, lleno de opiniones y juicios ajenos, este choque entre lo que uno es y lo que la sociedad espera de él es aún más palpable. Pardo Bazán hace un uso significativo de los espacios públicos y privados para reflejar este conflicto. Las calles de París se convierten en un escenario donde el protagonista siente que está siendo observado por todos. Por otro lado, en los momentos privados de reflexión, ya sea en una habitación solitaria o en conversaciones íntimas, se encuentran las verdaderas respuestas. Esta distinción refleja cómo las decisiones importantes suelen ocurrir no solo en lo visible, sino en lo oculto, donde el individuo se enfrenta cara a cara con sus verdaderos deseos. La influencia del entorno parisino. El entorno de París sigue jugando un papel fundamental en el desarrollo de los personajes. La ciudad, que en los primeros capítulos fue un lugar de descubrimiento, ahora se muestra más como un desafío. Los personajes ya no se sienten tan atraídos por su ambiente cosmopolita y lleno de posibilidades. Ahora, sienten el peso de las decisiones que deben tomar en un lugar tan visible y cargado de expectativas sociales. El contraste entre el individualismo de los protagonistas y la colectividad que la ciudad representa subraya el conflicto central. París, como una ciudad en constante transformación, representa tanto un refugio como una trampa para los personajes, ya que cada paso que dan es un recordatorio de que no pueden escapar del juicio social.
La influencia de los otros personajes. Este capítulo no solo está marcado por las decisiones del protagonista principal, sino también por las influencias de los demás personajes. A lo largo del capítulo, se ve cómo las opiniones ajenas afectan las decisiones que se toman, a pesar de los esfuerzos por mantener una postura independiente. Ya sea una conversación con un amigo cercano, una confrontación con un miembro de la familia o un encuentro con una figura de autoridad, los personajes se ven constantemente presionados por las expectativas externas. Pardo Bazán describe estas interacciones de manera muy detallada, mostrando que, aunque los personajes intentan tomar el control de su vida, las relaciones interpersonales pueden ser un obstáculo, o a veces, una ayuda en su proceso de elección. Sin embargo, queda claro que la verdadera decisión debe tomarse desde una perspectiva interna, y no a través de los ojos de los demás. A medida que se acerca al final del capítulo, el personaje principal llega a un momento de claridad. Después de haber considerado todas las opciones, confrontado sus miedos y evaluado las expectativas ajenas, finalmente toma una decisión que cambiará el rumbo de su vida. Esta decisión no es simplemente un cambio de dirección, sino un compromiso con uno mismo, una afirmación de lo que realmente quiere ser y lo que está dispuesto a perseguir. Aunque la resolución final está impregnada de incertidumbre, también hay un sentido de empoderamiento. El personaje no sabe qué le deparará el futuro, pero se da cuenta de que el simple acto de elegir le otorga un poder renovado sobre su vida. Este poder no proviene de la certeza de lo que vendrá, sino de la confianza en su capacidad para afrontar las consecuencias de su elección. El capítulo culmina con una nota de esperanza. Pardo Bazán nos recuerda que la vida es una constante sucesión de elecciones, y que la libertad verdadera reside en ser capaz de tomar esas decisiones sin miedo, confiando en que, aunque el futuro sea incierto, cada paso nos lleva más cerca de la auténtica felicidad. En este capítulo, la autora no solo muestra el desarrollo personal del protagonista, sino también una lección universal sobre la importancia de elegir por uno mismo y asumir las consecuencias con valentía. El desafío de la elección se convierte así en un tema central, que resonará con cada lector que alguna vez se haya encontrado en una encrucijada de la vida. Capítulo 15. La resolución y la liberación. El capítulo 15 de Al pie de la Torre Eiffel de Emilia Pardo Bazán es la culminación de la narrativa y el punto de cierre de los dilemas internos y externos que los personajes han enfrentado a lo largo de la obra. En este capítulo, las decisiones tomadas en los capítulos anteriores se materializan, y el protagonista llega a una conclusión que, aunque no definitiva en su totalidad, marca un antes y un después en su vida. Se trata de un capítulo cargado de reflexión, reconciliación interna y aceptación. La calma tras la tormenta emocional. Al comienzo del capítulo, la tensión acumulada a lo largo de la novela comienza a ceder. Después de los giros dramáticos y las constantes luchas con sus propios miedos, inseguridades y el peso de las expectativas sociales, el personaje principal se encuentra finalmente en un estado de calma relativa. Esta calma no es tanto una resolución perfecta o un alivio total, sino más bien una sensación de haber alcanzado una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente quiere en su vida. A pesar de las dudas que aún puedan existir, ha llegado a la conclusión de que las decisiones tomadas hasta ese momento son, en cierto modo, las mejores que pudo haber hecho dada su realidad. Pardo Bazán emplea un tono más tranquilo y reflexivo en este capítulo, dejando atrás los momentos de confrontación directa. La autora se aleja de las escenas de conflicto y tensión para adentrarse en una prosa que refleja la madurez emocional del protagonista. Esto no implica que haya una solución fácil a los problemas, pero sí muestra una aceptación de lo que ha sido y de lo que está por venir. El significado de la libertad. Uno de los temas más destacados en este capítulo es la libertad que el protagonista alcanza tras las decisiones previas. A lo largo de la obra, se ha debatido sobre si la verdadera libertad reside en la independencia de las expectativas ajenas o en la aceptación del rol que la sociedad le otorga a cada individuo. Finalmente, el protagonista descubre que la libertad no es solo un acto de rebelión, sino también una decisión interna de ser fiel a uno mismo. La autora revela que, al renunciar a la búsqueda constante de la aprobación ajena, el protagonista ha alcanzado un estado de libertad emocional. Esta libertad no es absoluta, pero es el primer paso hacia una vida más auténtica y menos limitada por las presiones externas. La tensión interna que ha marcado la mayor parte de la obra se resuelve cuando el protagonista acepta sus propios deseos y entiende que, aunque el futuro sigue siendo incierto, tiene el poder de determinar su propia existencia. El amor como fuerza transformadora.
Otro de los ejes centrales del capítulo es la relación del protagonista con el amor, que ha sido una constante fuente de conflicto durante toda la novela. En este capítulo, el amor se presenta no solo como un sentimiento de unión, sino también como una fuerza transformadora. El amor que el personaje principal ha experimentado a lo largo de la historia no solo lo ha llevado a tomar decisiones que lo han marcado, sino que también ha sido el vehículo para su desarrollo personal. Sin embargo, Pardo Bazán no idealiza el amor de una manera utópica. En su novela, el amor es una fuerza compleja, que involucra tanto sacrificio como liberación. Al final, el protagonista se da cuenta de que el verdadero amor no se trata de cumplir con las expectativas de los demás o de vivir bajo la sombra de lo que otros esperan, sino de compartir la vida de una manera genuina y lo más importante, respetando los propios deseos y necesidades. El amor propio juega un papel crucial en este proceso de reconciliación, ya que el protagonista, finalmente, empieza a aceptarse tal como es, con sus defectos, inseguridades y pasiones. Solo al aceptar su propio ser es capaz de ofrecer amor genuino a los demás, sin que éste esté condicionado por la necesidad de ser amado a toda costa. La ciudad como testigo del cambio. La ciudad de París, que ha sido un símbolo constante de las oportunidades y los desafíos, aparece en este capítulo como un testigo silencioso del proceso de cambio del protagonista. El escenario parisino, tan vibrante y lleno de posibilidades, se transforma en el reflejo de la transformación interna. El bullicio de la ciudad, que antes representaba confusión y distracción, ahora se presenta como un fondo armónico en el cual el protagonista se siente en paz consigo mismo. Las calles de París, que fueron testigos de su angustia y su incertidumbre, se convierten en un espacio de libertad. El protagonista camina por ellas con una nueva perspectiva, comprendiendo que, aunque la ciudad siga siendo el mismo lugar lleno de caos y ruido, él ha cambiado. Ya no está buscando una solución externa, ni un refugio en la opinión pública. Ahora, se ve a sí mismo como parte integral de ese mundo, pero con la autonomía necesaria para vivir de acuerdo con su propio ser. El cierre del ciclo, un futuro incierto pero esperanzador. A medida que el capítulo llega a su fin, el tono de la narrativa se suaviza aún más, reflejando una aceptación definitiva. Aunque el futuro sigue siendo incierto, el protagonista ya no siente miedo ante la incertidumbre. Ha comprendido que la vida es un proceso continuo de evolución, donde las decisiones no siempre conducen a resultados inmediatos, pero siempre ofrecen la oportunidad de crecimiento. Pardo Bazán no ofrece una conclusión definitiva sobre el futuro del protagonista. En lugar de ello, el capítulo 15 se cierra con un sentimiento de esperanza y resolución. El protagonista ha encontrado la paz interna, aunque sabe que aún habrá desafíos por delante. La clave está en su capacidad para vivir de manera auténtica, sin las ataduras de lo que otros esperan de él, y en la confianza que ha ganado en su capacidad para hacer frente a los obstáculos que el futuro le depara. En este capítulo final, Pardo Bazán nos deja con una reflexión profunda sobre el concepto de libertad. Nos recuerda que la libertad no es un fin, sino un proceso continuo que se construye día a día, a través de las decisiones que tomamos y las responsabilidades que asumimos. Al final, el protagonista ha aprendido que la verdadera liberación está en aceptar y reconocer su propia humanidad, con todas sus imperfecciones, y en caminar con la confianza de que cada paso, por pequeño que sea, lo acerca a una versión más plena de sí mismo. La obra concluye, entonces, no con un final feliz en el sentido tradicional, sino con una aceptación madura de la vida tal como es, con todos sus desafíos, posibilidades y, sobre todo, su constante evolución. Este último capítulo, lleno de reflexión y serenidad, marca un cambio definitivo en el protagonista, y ofrece a los lectores una reflexión universal sobre el sentido de la vida y el poder de la decisión personal. Y así llegamos al final de Al pie de la Torre Eiffel. Si te ha gustado esta narración, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta la próxima aventura literaria.